sus extremos, es un hueso largo que tiene sus extremos compuesto por hueso esponjoso. Y la parte central de ese hueso es hueso esponjoso. Y la parte del cuerpo y el recubrimiento externo es de hueso compacto. ¿Qué funciones dentro de un fémur puede tener ese hueso esponjoso y hueso compacto? Igual las vértebras. Las vértebras tienen mucho hueso esponjoso, porque es un hueso corto o un hueso irregular. Acuérdense que yo se los comenté, que hay libros que los engloban dentro del irregular o huesos cortos. Tiene gran cantidad de hueso esponjoso y poquita cantidad de hueso compacto. Ya inmerso en el órgano, ya como estructura anatómica, ¿qué función tendrá cada tipo de, macroscópicamente, cada tipo de hueso? ¿No? Se los digo. El hueso esponjoso, muchachos, debido a que tiene esos espacios, es un hueso que aligera el peso, porque va a tener la capacidad de poder aligerar el peso de la estructura ósea. Pero también, muchachos, es un hueso que me va a soportar fuerzas de compresión. Si yo comprimo, en el momento que yo me incorporo y me pongo de pie, el hueso esponjoso está soportando esa fuerza de compresividad. ¿Quién ejerce esa fuerza de compresiva? La primera fuerza que ejerce la fuerza de compresión es la gravedad. El segundo, o ya después de esa primero, podemos poner varios tipos de fuerzas que van a inferir en comprimir al hueso, que es el sobrepeso. En nuestro propio peso hace una fuerza compresiva a nivel de los huesos. Imagínense a nivel de la columna vertebral. Fíjense a nivel de los fémures, a nivel de las tibias, ¿sí? A nivel de los tarsos. A nivel de los carpos, cuando cargamos cosas muy pesadas, son de hueso esponjoso. Entonces, el hueso esponjoso es un hueso altamente metabólico que soporta fuerzas de compresión, ¿sí? Lógicamente, como es más susceptible a la descalcificación, en una gente adulta mayor, por eso ya no debe estar permitido movimientos o ejercicios compresivos. ¿Cuál sería un movimiento de compresión súbita en el hueso? Pues el brincar, por ejemplo, el tener movimientos de brinco, ¿sí? O usar inclusive zapatos altos, porque son fuerzas compresivas que aumentan un desgaste de esta estructura. Entonces, primera función ya dentro de un tejido, dentro de un órgano, dentro de una estructura anatómica, el hueso esponjoso tiene la función de soportar fuerzas de compresión. En el caso del hueso compacto, al momento que nosotros nos movemos, muchachos, ya estamos incorporados, ya estamos en bipedestación, podemos tener movimientos de rotación o movimientos de lateralización o movimientos de flexión, de extensión, dependiendo de la estructura anatómica que estemos hablando. Todas esas fuerzas me las soporta el hueso compacto. Por eso es que todos los tipos de hueso, o sea, tanto hablamos de tibia, huesos planos, huesos cortos, huesos irregulares, anatómicamente hablando, tienen estos dos componentes, el hueso esponjoso y hueso compacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hueso no nada más me sirve para soportar fuerzas de compresión, también me soporta fuerzas de movimiento de rotación y nosotros nos podemos rotar, podemos cargar cosas, hacemos flexión hacia nosotros, llevar el objeto a nuestro cuerpo o hacemos extensión, ¿sí? Al momento que nosotros hacemos ejercicio con pesas o sin pesas, el hueso sufre. ¿Por qué? Pues porque lógicamente está sometido a mayor tensión, es diferente a la compresión, o sea, al jaloneo, porque acuérdense que está pegadito al tendón y el tendón pegadito al músculo. Entonces, estas tres estructuras, lógicamente el músculo, que es una función total de contracción, y el tendón, que es un transductor. ¿Sí saben qué es un transductor? ¿No? Un transductor es aquel que cambia una energía a otra. El tendón es el segundo transductor energético. ¿Quién va a ser el primer transductor energético? El músculo estriado voluntario. El segundo de todo el cuerpo es el tendón, porque cambia una fuerza mecánica de contracción del músculo, la va a llevar hacia el hueso
pero el tendón cambia esa energía a una energía eléctrica. La energía que llega al hueso por las fuerzas de contracción del músculo a través del tendón es una fuerza eléctrica. ¿Por qué es eso, doctora? Porque cuando llega el tendón, las células están en reposo. Si yo pongo a moverme mi músculo, lógicamente ese estímulo es para el tendón y el tendón comienza a jalonear al hueso. Y cuando lo jalonea, las fuerzas o los campos eléctricos de las células que constituyen al hueso comienzan a pasar de lo negativo a lo positivo y eso se le llama campos piezoeléctricos. Entonces, los campos piezoeléctricos de las membranas celulares me van a condicionar que el osteoblasto, que es el que se encuentra de forma inmediata después del periósteo, me empiece a producir matriz orgánica. Y de ahí de la matriz orgánica comienza a precipitarse calcio y lógicamente a cambiar la estructura física del hueso. ¿Sí? Ya en lugar de estar delgadito, al momento de tener un estímulo de tensión, pues aumenta el hueso y comienza a hacerse sinuoso. Por eso es que los huesos, aunque estemos hablando del fémur, de la tibia, que Ana Guevara, o que, ¿quién? Ahora este chico de patinador, ¿cómo se llama? Donovan. Donovan, ¿verdad? Donovan, lógicamente va a tener el mismo fémur con las mismas características, solamente que el grosor va a cambiar. Un fémur muy grueso de Donovan, porque hace un ejercicio tremendo, mientras que la gente que no hacemos ejercicio de forma rutinaria o con peso, ¿verdad? Nuestro fémur está delgadito. No está descalcificado porque está en movimiento, pero está delgadito. En el momento que tomemos hormonas con una incorporación de proteínas o que hagamos ejercicio tensional con pesas, podemos estimular primero la hipertrofia del músculo, segundo, la fuerza del tendón y tercero, la remodelación ósea, que si se lleva a cabo en 3 meses, lógicamente se puede acortar en 2 meses, de acuerdo al estímulo que llegue al hueso en relación al tendón. ¿Sí quedó claro? Cuando veamos músculo, vamos a ver que es el primer transductor energético, porque de ahí, muchachos, podemos agarrar un montón de energía y poderla transformar. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, ya que quedó, vamos a pasar a metabolismo de calcio y fósforo. Ustedes me dicen en qué momento. Estábamos hablando de metabolismo ya, ¿no? ¿No se acuerdan? No, todavía no.